Mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado, haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos ya casi finalizando la doctrina del miedo, la cual abordamos precisamente por la pandemia, por este terror que tiene la gente y por todo lo que está pasando ahora con estos disturbios que no tienen absolutamente nada que ver con ese crimen que se cometió, ¿okay? Sino que lo han utilizado como plataforma para lanzarse en la izquierda y el comunismo bajo el sistema de Antifa, bajo el sistema de Black Lives Matter. Todo eso está por la izquierda y está tratando de llevar a cabo una destrucción de este país, básicamente, pero no tiene nada que ver con la realidad, y eso es algo muy interesante. Y a medida que va saliendo información acerca de todas estas cosas, la gente se va a dar cuenta de que aquí hay gato encerrado, aquí hay un movimiento muy, muy grande que está tratando de descubrir, y ese movimiento, claro está, proviene de este sistema que les pongo aquí en la pantalla. Este sistema quiere traer la destrucción al mundo para ellos establecer su sistema. Y el último lugar que está deteniendo todo esto son los Estados Unidos y la Iglesia con el Espíritu Santo. El que lo detiene es la Iglesia y el Espíritu Santo, nosotros. Y las fuerzas del Hades no podrán ir en contra de la Iglesia, señoras y señores. O sea que estamos viendo en tiempos muy, muy interesantes. Nosotros podemos participar de todo. Bueno, les digo todo esto pues porque en nuestros estudios nosotros conocemos de qué se trata y nosotros pues adelantamos, seguimos adelante en nuestro estudio, y este asunto del miedo lo tenemos que echar por la borda. Lo que sí les digo es que si tú eres una persona de edad que tienes el sistema inmunológico comprometido, entonces cuídate. Pero es algo de salud propia, ¿sí me explico? Cada uno de nosotros tiene suficiente entendimiento para saber que si tienes un problema, pues no te acerques. Pero si no tienes problemas, no tienes por qué estar teniendo, ¿verdad? ¿No? Porque ellos lo que han promulgado es una serie de cosas de todos los países del mundo, por primera vez en la historia humana que pasa esto en todos los países del mundo. Cierre total, porque todos los países del mundo tienen este sistema establecido bajo el sistema de World Health Organization, la Organización Mundial de Salud. O sea que eso significa que ya han incurrido tan fuerte en todos los sistemas de todo el mundo que han logrado cerrar las puertas para establecer lo que ellos quieren establecer. ¿Ok? Pues bien, entonces, ahora, antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer acerca del miedo, para concluir esa doctrina, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual, y después de esto le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has preparado para nuestra vida espiritual, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos entonces con el asunto de la emoción. Hemos visto que la emoción es definida como un proceso complejo bioquímico, de paso, bioquímico, o sea que tiene química, biológicamente se produce en el cerebro ciertas químicas que causan esto, y fisiológico, o sea que el cuerpo está involucrado en todo esto, o función, preocupado pues con la expresión somática del sentimiento. La expresión somática es la expresión corporal, soma en el griego es cuerpo, entonces la expresión corporal de las emociones. Por eso, obviamente, no es parte de la vida cristiana, la cual es espiritual. Esa es la diferencia. Nosotros hemos nacido espiritualmente para ser controlados por el espíritu humano. El Espíritu Santo activa al hombre espiritual y nosotros vivimos nuestra vida espiritual. Pero el cuerpo va en contra del espíritu. Entonces, porque el cuerpo está lleno de la naturaleza pecaminosa. Entonces, la emoción es la base para el comportamiento timopático. Son palabras nuevas, no se preocupen porque yo se las voy a explicar. ¿Okay? O sea, los disturbios de los efectos. Hay efectos que causan disturbios y ahí tenemos lo que es la timopatía. Y se los pongo en la pantalla que es la definición. Una definición rápida. La definición es la siguiente. Hace referencia a los trastornos de la afectividad. Los afectos, ¿verdad? Los trastornos afectivos. Y este señor, que es un experto en la materia, que se llama Eugene Bleuler, llamaba personalidad timopática a las personalidades premórbidas de la psicosis y de la manía
del maníaco depresivo. El maníaco depresivo es aquella persona que se siente decaído, deprimido. Ese es el maníaco depresivo, ¿verdad? Que lo causa eso, pues, estas enfermedades. Cuando hablamos de premórbidas, que son palabras que nosotros no hemos escuchado normalmente porque tienen que ver con la psicología, ¿verdad? Y tienen que ver con medicina. Pues premórbida es un término que se utiliza, y aquí le pongo la otra definición. Premórbida es el término que se utiliza dentro del argot psicológico. El argot psicológico es la terminología psicológica, ¿verdad? O psiquiátrico, como una forma de referirse a los cambios y signos puntuales que pueden presentar los sujetos antes de padecer una alteración mental severa. ¿Okay? En otras palabras, te deja saber que la persona comienza a hacer algo que te deja saber que va a venir un arrebato. El arrebato de la persona, porque ya comienza, bueno, si la persona comienza a hacer así, de repente se pone, de repente comienza a volverse loca. Entonces, ellos pueden saber que esta persona va a llegar a tener expresión de lo que siente, porque, como dice aquí en la definición, es la premórbida. Pre es antes de, mórbida, que es la ocurrencia del problema. Es un argot psicológico y psiquiátrico como una forma de referirse, y aquí viene la expresión, a los cambios y signos puntuales, o sea, que ocurren como reloj, pues, es algo que no puede separar esta actividad de esta actividad. Entonces, miren, de la mejor manera que le puedo decir es que si tú, por ejemplo, vas a detonar una bomba y la pones en 10 segundos, tú puedes escuchar el tic, 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 y vas contando tic, 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 cuando suena el 10, ¡boom! ¿Ok? Esa es la mejor manera que se lo puedo explicar. Que tú sabes que cuando eso comienza a sonar es porque algo va a pasar. Y eso es lo que ellos están diciendo, o sea, antes de padecer una alteración mental severa. Pues bien, esto es lo que hace de paso la emoción. Cuando ustedes han sentido un coraje muy fuerte porque alguien les dijo algo que iba en contra de, tú sabes quién soy yo y cómo me vas a decir eso a mí, que se te salió, entonces te sacaron de casilla y explotaste. ¿Ok? Ese es el tic, tic, tic que está pasando, que sabe que tú vas a tener ese episodio. ¿Okay? Eso es lo que él está hablando en términos, pues, psicológicos. Entonces, el asunto es que la emoción hace eso, que la persona se dispare como una, el pin de la granada y ¡boom! Ahí se fue el problema. Entonces, la emoción tiene dos funciones. La sensación consciente de emociones en el alma y los efectos de las emociones en las funciones orgánicas del cuerpo. O sea, que afectan el alma y afectan el cuerpo a la misma vez. Entonces, la sensación consciente de las emociones en el alma es un mecanismo de emoción en el área del cerebro. Algo dispara y comienza la persona a pensar en algo y de repente las emociones toman posesión y somáticamente o corporalmente la persona se dispara. Entonces, los efectos de la emoción en las funciones orgánicas del cuerpo son efectos parasintomáticos o parasimpáticos. Parasimpáticos, para quiere decir al lado, simpatético o simpático quiere decir de lo que están en acorde con, están de acuerdo con, son parasimpáticos de la transmisión de demasiados o pocos impulsos nerviosos a los músculos del cuerpo. ¿Okay? Yo no sé si ustedes alguna vez le han dado un calambre, por ejemplo, que comienza a sentir, bueno, eso es demasiado, está llegando demasiada información al cerebro que está causando que tu músculo no está recibiendo oxígeno, ¿okay? Y como está como que se estuviera ahogando, entonces te manda, o sea, hay una cantidad de información que te dice, mira, esto es lo que está pasando, inmediatamente sientes. Similarmente es lo que pasa con las emociones, que es demasiada la carga o muy poca la carga que dispara entonces esa acción en el cuerpo. Entonces, todo esto es parte, pues, de lo que les estoy diciendo de las emociones, que son un pecado. Los lóbulos prefrontales, que son el lóbulo izquierdo, ¿verdad?, que es la mente, y el lóbulo derecho, que es el corazón. Estos dos lóbulos prefrontales son las áreas corticales asociadas con el pensamiento. Y motivo y decisión. O sea, pensamiento, motivo y decisión. Para tomar una decisión tienes que tener un pensamiento y tienes que tener un motivo. ¿Okay? O sea que eso es lo que va disparando toda esta serie de eventos. Entonces, las emociones normales responden al pensamiento a través de los lóbulos frontales, especialmente el lóbulo derecho, que es el corazón. Pero pueden ser los dos. Y de nuevo les digo que cuando la persona espiritual, por medio del espíritu, recibe la información gnosis, que es información académica,
la cree por medio de la fe y la pasa y la convierte en hipnosis, que ahora es parte de sus normas y principios. Así es que actúa esta persona. Ahora, si tú, aquí puede pasar la información por medio del Espíritu, toda la información espiritual que solamente es para los creyentes, solamente para nosotros. Pero ustedes saben que nosotros podemos estar en la carne y podemos recibir información del mundo y la creemos y pasa corporalmente por medio del cuerpo calloso y de la fe a hacer hipnosis. O sea, ahí vas a tener una verdad que no es una verdad absoluta. La verdad absoluta se la podemos decir de esta manera. La verdad absoluta de la palabra de Dios es con V mayúscula y la verdad del mundo es con V minúscula. ¿Okay? Nosotros tenemos información de esta que consideramos verdad en nuestro corazón. Cuando nosotros comparamos esta con esta, entonces esta hace que esta sea tirada al tarro de la basura para las personas que están creciendo espiritualmente. Si no están creciendo espiritualmente, pues entonces no la pueden comparar y se quedan con esa información. ¿Y cuál es la característica de la información del mundo? Que a la final corroe, destruye. A la final es como tener corrosión en un metal. ¿Okay? Te va a destruir, va a carcomiendo hasta que llegas a tomar decisiones que son malas y terminas tú, claro está, dañándote. ¿Okay? Y cuando dice, por ejemplo, la palabra de Dios, cuyo fin es destrucción, pues te va destruyendo. Si tú sigues tomando decisiones basadas en eso, te destruyes. Pero tienes que cambiar la información para que no te destruya. Entonces, aun cuando los lóbulos frontales han sido removidos, escuchen esto, en la parte del cerebro tiene un lóbulo frontal. Cuando son removidos a través de una lobotomía frontal que le llaman, la persona todavía es capaz de tener actividad emocional. Las emociones de tal persona son inestables, ilustrando la relación que existe entre la emoción y ciertos pecados, tales como la ira, el miedo, el odio, la ansiedad, la emoción. Entonces, sin el pensamiento es una complicación trágica en la vida. La emoción sin el pensamiento. Entonces, les digo esto para que ustedes estén al tanto. Claro está que estamos ahondando en lo que es el miedo, ¿okay? Para que ustedes sepan cómo funciona y el daño que hace el miedo en nosotros. No tenemos por qué tener miedo. La emoción y el fracaso. ¿Okay? Recuérdense que el miedo es una emoción y la emoción está unida con el fracaso. ¿Okay? Y la emoción, el pecado del miedo, claro está, hace que la persona se destruya. El miedo es un pecado, señoras y señores. Entonces los pecados tales como la furia, el miedo, odio, preocupación, ansiedad, son pecados emocionales. Estos pecados emocionales o afectivos resultan en otros pecados de emoción, tales como la violencia y el homicidio. Que cuando te sientes con miedo o pánico vas a actuar de cierta manera. Entonces la emoción también está relacionada al poder humano y la influencia humana, pero nunca al poder divino ni a la doctrina del misterio de la Iglesia. O sea que cuando nosotros, recuérdense que nosotros podemos sentir un miedo que es correcto en la Biblia, y es el temor al Señor. Nosotros estamos aquí para temer a nuestro Señor, reverencia al Señor. Ahora le voy a dar aplicaciones. Y junto con estas aplicaciones, pues, va a haber muchos versículos bíblicos. Pues primero le voy a dar a ustedes para que lo entiendan claramente y cuando veamos los versículos se dan cuenta por qué esos versículos se dirigen de esa manera. Bajo el plan protocolar de Dios, al cual nosotros pertenecemos porque somos familia real de Dios, para la Iglesia, las emociones no son las guías adecuadas para los motivos, pensamientos, decisiones o acciones por parte del creyente. Tú no puedes tomar decisiones basadas en la emoción. Tú tienes que pensar. Entonces, las emociones no son las herramientas para el conocimiento ni el criterio de nuestra vida. El creyente de la edad de la Iglesia tiene que aprender a distinguir entre la rehabilitación epistemológica. No son palabras grandes, pero la rehabilitación es volvernos a habilitar. Porque llegamos de nuevo al mundo antes de conocer a Cristo con la información de este mundo. O sea, tú estabas ya programado con la información de este mundo. Cuando naces espiritualmente, ahora necesitas información espiritual. Eso te va a rehabilitar. Y le llamamos la rehabilitación epistemológica porque es la rehabilitación con la verdad de Dios. ¿Okay? Con la verdad de Dios y después la salvación como la manera de ejecutar el plan protocolar de Dios. Entonces la experiencia emocional, que puede ser normal o anormal, es parte de todo ese proceso. Pero ya sea normal o anormal, en realidad la emoción no es la vida espiritual.
¿ok? No es la vida espiritual. No van a creer que la emoción es la vida espiritual porque no lo es. Solamente es una respuesta a la vida espiritual. Entonces las experiencias emocionales normales son el resultado de la subordinación de la emoción al intelecto. Y la Biblia habla del proceso como con estos órganos, los riñones, el estómago, las vísceras, ¿verdad? Todas estas, la matriz, todos estos órganos tienen que subordinarse al corazón. Y si no están subordinados al corazón, entonces ellos toman el lugar que no les corresponde. No les corresponde. Entonces, y claro está, eso causa destrucción dentro de la persona. Y el asunto es que la experiencia emocional anormal es el resultado de la subordinación del intelecto a la emoción. O sea que se subordina la mente y el corazón a estos órganos. Entonces ya está al revés. Ya la persona no está pensando correctamente, sino que está bajo esta emoción. Y claro está, o el pasar por alto a las normas y los estándares o principios del plan protocolar de Dios con las emociones. No puedes explicarlas porque no hay, en esas vísceras, en esos órganos, no hay pensamiento. Solamente van a actuar de acuerdo a con lo que les des. Entonces, en otras palabras, la experiencia emocional anormal se puede expresar como una pseudo espiritualidad, o sea, una espiritualidad falsa, pseudo espiritualidad, y de una experiencia estática, la cual no tiene nada que ver con la plenitud del Espíritu Santo. La experiencia estática es que estás sintiendo que viene el Espíritu, eso no tiene que ver nada con nada. Eso es pura emoción, pura babosada, es bandera roja para los creyentes. Si entras a una iglesia que tienen eso, ya sabes lo que está pasando ahí. La emoción está gobernando la iglesia. Y ahí no se aprende nada. Ahí lo que te van a llevar es a quitarte la lana, porque en eso sí, ahí no sienten emociones en ninguna clase, sino cállate con el 10%, porque si no, le estás robando a Dios. ¿Okay? O sea, ya se dan cuenta de que eso es una mentira, porque nadie le está robando a Dios, porque nosotros somos la familia real y nosotros somos la iglesia. ¿Okay? Cada uno individualmente es la iglesia. Entonces, si vas a traer el dinero a la iglesia, ¿a quién se lo vas a traer? A ti mismo. ¿Correcto? Si vas a seguir, entonces, esa analogía, tienes que seguir a concluir que eso es para ti. Pero lo que nosotros sabemos es que nosotros, de nuestro propio trabajo y sudor, cooperamos para que la palabra de Dios se difunda. Punto. No por obligación ni por miedo. Entonces, porque comprenderás que si te dicen que le estás robando a Dios, ¿qué te están haciendo? Te están inyectando miedo. ¡Miedo! O sea, que te están haciendo pecar. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros no podemos ser engañados. A medida que tú creces, tú vas a ver el tema perfectamente bien y no te vas a alejar de todo eso porque ahí no hay nada. Entonces, eso es casi como el sistema de bienestar social, que te dan dinero para que no trabajes. ¿Okay? O sea, y tú das, qué bonito, me gusta porque estoy muy tranquilo, pero a la final te va a destruir. ¿Okay? Entonces, el asunto es que la experiencia emocional anormal se puede expresar como una espiritualidad falsa, una experiencia estática, la cual no tiene que ver nada con la plenitud del Espíritu Santo, o se puede expresar con los pecados emocionales, tales como el odio, la preocupación, la ansiedad, la violencia y aún el homicidio. Entonces, la actividad emocional del miedo, preocupación y ansiedad no tienen una confianza autónoma derivada de la doctrina bíblica. Para nada, ellos están controlando, ahí no hay ningún contenido. Por eso carece de conceptualismo. Una de las características de la mente pensante es que puede conceptualizar. O sea, quizás tú no veas algo, pero antes de construir algo, tú tienes que conceptualizar lo que vas a construir, ¿correcto? Créame, lo que antes que la persona hiciera esa silla, esa persona conceptualizó cómo la iba a diseñar para poder hacer. Entonces la mente pensante puede conceptualizar. No, puede conceptualizar el riñón, puede conceptualizar las vísceras, ¿pueden conceptualizar el estómago? No, no tienen con qué hacerlo. Por eso la Biblia utiliza esos órganos, para dejarnos saber a nosotros cómo es que esto tiene que llevarse a cabo. Entonces, no puede tener el conceptualismo doctrinal o del funcionamiento de los dispositivos para resolver el problema. Y ustedes saben que a través de estos grandes teólogos que han venido antes de mí, pues han logrado sintetizar, si lo podemos de esa manera, la Biblia en 10 maneras de resolver problemas, a modo grosso, ¿verdad? Pero uno de ellos es ocupación con Cristo.
Bueno, cuando te dice ocupación con Cristo, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a ocupar con Cristo? ¿Cómo te ocupas con Cristo? ¿Ah? Conociendo, leyendo la Biblia, entonces es una manera de resolver el problema, ¿verdad? Esas son las maneras de resolver. Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Cómo puedes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza? Porque tú quieres, voy a amarlo, voy a amarlo, voy a amar. No, porque lo conoces. ¿Y cómo lo vas a conocer? Estudiándolo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es una de las 10 maneras de resolver el problema? La confesión de tus pecados. Primero, 1 Juan 1:9. Confiesa tus pecados, estás en comunión con Dios, estás caminando en el Espíritu, estás haciendo la voluntad de Dios. Segundo, la plenitud del Espíritu Santo. Pues sin la plenitud del Espíritu Santo no puedes hacer nada, no puedes vivir la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Esas son las 10 maneras de resolver problemas y o partes de las mismas. Entonces, nos damos cuenta que la actividad pecaminosa del odio, miedo, furia, preocupación, promueven la arrogancia en la persona, que es el primer pecado. El primer pecado que ha llegado a la faz de la tierra es la arrogancia. Proviene de Satanás. Satanás fue el primero que dijo, yo seré como el Dios Altísimo. Eso es arrogancia, porque Él es una criatura y Dios es el creador. Tú no puedes ser como el creador. ¿Okay? Punto. El barro no le puede decir al que lo creó cómo puedes hacer. Entonces, la arrogancia es el primer pecado y se manifiesta de muchas maneras. Y socavan el ímpetu en el plan de Dios a través de una vida fragmentada. La persona se fragmenta, no tiene un norte correcto, no sabe lo que está haciendo y, claro, está a la disposición de todas las personas. La bandolean para aquí y para allá. Entonces, la aplicación de la nada, que es lo que contienen estos órganos, a algo, pues no es nada. Si tú aplicas nada a algo, pues no tienes nada. ¿Okay? No puedes aplicar la emoción o sus resultados, o sea, el odio, la furia, el miedo, la preocupación y la ansiedad a los problemas de la vida y salir con soluciones. Solamente es una reacción lo que vas a tener. Al aplicar las emociones, todo lo que vas a tener son más problemas y la identificación de tus problemas. ¿Por qué? Suponte tú que estás en Walmart y alguien te dijo algo y te pusiste frío y le diste 2 trompadas. ¿Okay? Se te fue, te sacaron de casilla y te enfureciste. Ahora, ¿eso qué causa? Ahora causa que ahora a ti te van a detener. Y después te van a causar. O sea, los problemas van a subir. ¿Por qué? Porque no pudiste controlar tus emociones. O sea que eso trae más problemas, identificación de problemas. Y nosotros, claro, queremos evitar eso y la palabra de Dios es la que permite que nosotros veamos las cosas de la manera correcta y quitarnos las emociones de arriba, de las cuales el miedo es una de las primordiales. Bien, entonces, veamos la aplicación del miedo a los problemas de la vida. Solamente crean más y mayores problemas. Fíjense el problema que hay con este miedo, con esa pandemia. Todos los problemas que ha causado esto, ha causado una serie de problemas impresionantes. ¿Okay? O sea que la reacción del miedo de nada añadido a algo tiene como resultado menos que nada. O sea que el vacío, el cual es el oscurecimiento del alma. Miren, hay un proceso por medio del cual el alma se oscurece. El oscurecimiento del alma proviene de la doctrina satánica que entra a tu corazón. Esta verdad, que no es verdad total, si hay más mentira que verdad, te comienza a oscurecer el alma. Se conoce como el oscurecimiento del alma y también tiene que ver con el endurecimiento del alma. Tú sabes que los ataques del corazón, después que tú sufres un ataque al corazón, las células, el que se pierde ya no bombean, ya no hacen bum, 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 bum. O sea que tienes un área de tu corazón que todo alrededor bombea, bum, 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 pero esa área no bombea, o sea que esa no está haciendo su trabajo. O sea que es un problema para el corazón. Entonces ahora sí quiero comenzar a darles a ustedes los versículos bíblicos que tienen que ver con todo eso que les he estado hablando. Y vamos a comenzar con 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aquí utiliza la palabra deilía, que es miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay 2 palabras que utiliza la Biblia. Esta la utiliza 57 veces. Y fobeo, que es la otra, la utiliza 157 veces. ¿Okay? Y la que utiliza para Dios, para el miedo al Señor es fobeo. Bien, entonces veamos, este es Timoteo 1:7, que es la traducción de la Biblia de las Américas. Pero los llevo a la otra traducción
Ah, no, no se las puse porque no hay necesidad, verdad que no hay necesidad porque son muy parecidas. Lo que sí quiero darles entonces eh, es a Marcos 4:40, Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Ok? ¿Cómo no tienen fe? ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra es deilía otra vez. ¿Por qué están con tanto miedo? Fíjense lo que carece el miedo. La fe es aquello que tú crees, ¿verdad? La fe guía tu vida. Nosotros somos de la fe. Nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe, que es el contenido de las normas y los principios de Dios en tu corazón. Esa es la fe. La fe, para que nosotros tengamos toda la fe, tenemos que tener todo el contenido de este libro que se conoce como la fe. ¿Ok? O sea que el proceso educativo es que conozcas la Biblia completamente. Entonces, si tú tienes fe, el miedo se esfuma. No tienes miedo. Dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea que muchas de las cosas que escuchas, lo que vas a hacer es analizarlas. ¿Por qué las puedes analizar? Vamos a hablar de eso por un momentito. Las puedes analizar porque ahora tienes el libro de la palabra de Dios que te permite analizarlas. Porque la palabra de Dios te dice una cosa y tú estás escuchando información que parece muy buena. Es más, son los expertos los que te están dando la información, ¿verdad? Pero es el resultado que la Biblia te dice una cosa y esto dice otra cosa. Después los expertos se echan atrás. Ah, no, que dijimos esto, pero descubrimos que no era así como pensábamos que era así. Entonces ya no tienen la verdad, están diciendo una mentira inicialmente y tienen que cambiar la mentira. Entonces, si tú oyes eso y no estás de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste del mundo? Lo vas a escudriñar para saber si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Porque en todo hay información de los dos lados. ¿Correcto? Entonces tú vas a ver si es verdad o no es verdad. Y cuando te das cuenta que no es verdad, cuando tú veas la verdad va a concordar con la Biblia. Entonces, estás en la verdad ahora. Se va el miedo. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento y la palabra de Dios te permite hacerlo. Entonces es algo muy interesante porque es un proceso de pensar, es un proceso en el cual tú puedes determinar las cosas de una manera muy interesante. La próxima que les doy es de Juan 14:27. Les dejo la paz, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde, de Elías, ni tengan miedo. Estoy diciendo que no tengamos miedo ni se acobarde. Yo les doy a ustedes mi paz. Miren, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz. Paz. ¿Qué problema ni qué problema? Yo estoy en el plan de Dios. Mi Padre es el creador del universo. ¿Okay? Si me toca morirme, me toca morirme cuando Él decida. Ya les comenté del amigo mío que salió con la mascarita y todo para ayudar a los papás. Le pegó el carro y lo mató. Antes de ayer. Ayer fue que pasó. Ayer se murió. ¿Okay? Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando te llega el momento de morirte, no te pongas con cosas porque te vas a ir. Y yo les he dicho, si te pega, por ejemplo, este virus, vas a estar enfermo 2 o 3 días si estás en buen estado de salud. Es como una gripe, se te quita y ya estás bien. Estás inmunizado. ¿Ok? O sea que les digo esto para que estén tranquilos. Si tienes alguien en tu familia que tiene problemas inmunológicos, entonces a eso sí tienes que cuidarlo. Pero ese es el que se tiene que poner la mascarita. No los que están sanos. ¿Ok? No los que están sanos, sino los que están, los que tienen el sistema inmunológico comprometido. Pues bien, entonces ahí tienen ustedes esto, que es la palabra de Eli. Ahora veamos la palabra fobeo. De ahí viene la fobia, claustrofobia, miedo a estar enclausurado. ¿Okay? Aracnofobia, el miedo de las arañas. ¿Okay? Homofobia, miedo al hombre. ¿Verdad? Muchas palabras que tienen ese sufijo fobia que hablan de miedo a tal cosa. Una palabra y el miedo a esa cosa. Entonces, esa es la palabra fobeo en el griego. Y les pongo a Hebreos 11:23. Por la fe, fíjense ustedes, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no fobeó al mandamiento del rey. No le tuvieron miedo al mandamiento del rey. ¿Ustedes están viendo lo que hizo esta persona? ¿Cuál fue el mandamiento del rey? ¿Ustedes se recuerdan? Que matara a todos los jóvenes. Como la pandemia. Va a matar a todo el mundo la pandemia. Pero el que no teme al mandamiento del rey, porque eso es una orden, el rey es el que dicta las leyes, y se está diciendo, no, mira lo que está pasando. Pero no. ¿Ok?
y lo escondieron por 3 meses. Okay, está interesante, ¿verdad? Porque no tenían miedo, no había miedo. En Hebreos 3:16, yo solamente le doy estos versículos para que ustedes piensen. En Hebreos 13:6 dice, de manera que si podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, no temeré. Si el Señor es mi socorro, ¿a quién voy a temer? Si Él es el Todopoderoso. Piensen por un momento. ¿Quién hizo ese virus? ¿Ah? Ahí habló un teléfono, yo no sé quién habló. Contestó la palabra en el momento oportuno. ¿Okay? ¿Quién hizo el virus? Dios. El hombre lo manipuló, lo puso aquí, vamos a poner un poquito de aquí, un poquito de allá, porque puede llegar ya con la nanotecnología, lo está logrando. Pero el que hizo el virus fue Dios. ¿Okay? Todos los virus los hizo Dios, el creador. Que se ha mutado por el hombre, lo mutó. Y él hace que las cosas muten también. Yo les he enseñado a ustedes perros que tienen características de mutaciones dentro de sus propios géneros. No hay problema. Bien, entonces piensen, sí, cuando nosotros comenzamos a pensar, nos damos cuenta, bueno, ¿cuál es el problema? Dios me ama, ¿verdad? Dios cuida de mí. Tiene una serie de promesas impresionantes para cada uno de nosotros que son tremendas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues entonces la función del miedo, con sus secuelas, de la preocupación, ansiedad, furia, odio, no solamente son un pecado, sino que son una emoción, son emociones anormales que tienen como resultado la arrogancia de la no identidad. ¿Vieron eso? Ustedes han oído de la Identity Crisis. ¿Han oído eso? Es una cosa nueva que están sacando. ¿Ah? A los 40 años, sí. Sí. El problema de la crisis de la identidad. No sé quién soy. No sé si vengo, no sé si voy. No saben lo que está pasando. Cada persona, si no tiene el contenido de la palabra de Dios, llega un momento que se confunde. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué pinto? ¿Verdad? Bueno, entonces lo que les voy a enseñar es algo muy interesante. Esa arrogancia, porque es una arrogancia de la no identidad, no es la misma persona, no es la misma persona la que asevera ser. O sea, te dice que es una cosa, pero no es lo que te está diciendo. Distrae al creyente y no le permite ejecutar el plan protocolar de Dios y lo desorienta a los dispositivos fantásticos para resolver los problemas vistos bajo el plan protocolar de Dios. Una de las manifestaciones de la identidad de género, vamos a ponerla de esa manera, o de identidad, es que hay personas que están pasando por una transición de convertirse de hombres a mujeres. Y dicen, yo soy una mujer. Bueno, dentro de poco me va a cambiar la voz porque estoy tomando hormonas para que me cambien. ¿Verdad? Pero genéticamente, ¿qué son? Hombres. Tienen un problema en su identidad, ¿verdad? Y las mujeres que tratan de ser hombres, imagínense ustedes. O sea, un problema grave, un problema que si tiene la palabra de Dios, eso se va por la ventana. ¿Okay? Dios es el diseñador. Lo que pasa es que el hombre siempre está tratando de cambiar lo que Dios ha hecho. Él es el diseñador, el hombre quiere rediseñar lo que Dios hizo. Pero en lo que concierne al hombre es una obra fútil o futil. Pues. Entonces, aquí, ¿cómo se dice? ¿Fútil o futil? Estamos en las mismas condiciones. Los que llegaron de México recién, ¿no? Sí tiene la tilde en la I. Es una ayuda extraordinaria. Si alguien tiene a Google, póngalo en Google, futil. Yo creo que es futil. Pero bueno, de todas maneras es muy interesante. Lo que pasa es que la persona termina con él y no tiene. Sí puede tener, como fútil puede tenerla, ¿verdad? Bueno, de todas maneras no vamos a entrar en eso. Ahora, entonces debido a que la emoción es un proceso bioquímico y psicológico que tiene que ver con la expresión somática del sentimiento, la expresión corporal del sentimiento, obviamente la emoción no es parte de la vida cristiana. No es parte de la vida cristiana. Los productos de la emoción tampoco pueden ser parte de la vida cristiana y de hecho, es más, son parte de una vida fragmentada porque son pecado. Entonces están fuera del plan de Dios. El miedo puede estar relacionado a la presión de los contemporáneos. Esto lo ven los jóvenes mucho en las escuelas. ¿Okay? La presión, aquí le llaman peer pressure.
¿Okay? Que fulano hizo eso, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Que fulano se puso las medias blancas, yo también me voy a poner las medias blancas, porque no quiero estar fuera de lugar. Que se pusieron chores, yo también me voy a poner chores. O sea, todo eso. O sea, siempre están cambiando por lo que hace el grupo de personas, porque, como dicen ellos, I want to fit in. Quiero estar adentro, si no me ven afuera. ¿Okay? Ese es el famoso peer pressure o la presión de los contemporáneos. Produce dos categorías de arrogancia. Ambas categorías resultan en el miedo y la inestabilidad. Y eso a su vez resulta en un problema de autoidentidad. Que para identificarte tienes que hacer lo que ellos te digan. ¿Okay? Si no, no tienes la identidad que tú deseas. Lo cual engendra otros problemas, que son las dos categorías de arrogancia. Y estas son el síndrome de yo soy mejor que. Yo soy mejor que. ¿Okay? En el cual el creyente piensa que es mejor y superior a todos los demás creyentes. Pero cuando alguien mejor se le cruza, entonces esa persona se desmorona y entra en los pecados emocionales. Hay cristianos que son más cristianos que tú en ese sentido. Pues, no, miren, no hay más cristianos que cristianos. Me explico, todos somos cristianos porque todos creemos en el Señor Jesucristo. Hay un nivel de crecimiento que está vinculado con tu fidelidad. Que tú quieres conocer a Dios y vas a conocer a Dios. De otra manera te vas al mundo a conocer al mundo y ahí es donde te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño en el mundo. El mundo tiene, recuérdense, robar, matar y destruir. Eso es lo que te enseña el mundo. Entonces, y en el síndrome de yo soy peor que, en el cual el creyente piensa que es inferior a todos los demás creyentes, eso produce una arrogancia subjetiva. Entonces la presión de los contemporáneos produce una autodecepción irracional. La persona se está irracionalmente decepcionando a sí misma, lo cual a su vez resulta en una ambición desordenada y una competencia desordenada, la cual multiplican los pecados emocionales y motivan a la violencia y aún hasta el homicidio. O sea que, recuérdense lo que les he dicho, que la naturaleza pecaminosa se conforma al inicio con esto, pero ya la segunda vez no quiere esta misma cantidad, quiere esta cantidad, porque está, a su vez, está creando resistencia. Y después quiere esto, 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 y después quiere más y más y más y más, porque ya lo primero ya no le da toque, ya no le da la emoción, ¿verdad? Ahora tiene que tener algo más fuerte para que le dé emoción. Entonces comienza a inventar una cantidad de cosas que a la final lo destruyen. Cree que está subiendo porque quiere más grande, pero lo que está haciendo es se está degenerando, porque ya no tiene capacidad para disfrutar las cosas de la manera normal. Ahora tiene que irse a lo loco, a lo extraño, necesita estupefactos, necesita químicos, necesita todo tipo de cosas para llegar a tener eso. Y eso es destrucción. Y la destrucción es paulatina. Cuando tienes la palabra de Dios, hace lo que el Señor te dice. Por eso es tan lindo el matrimonio, cuando están los dos bajo Dios, porque no necesitas más, vas a disfrutar con esa persona, tranquilo, no tienes que estar mirando otras cosas. Dios te dio, para el hombre, Dios está viendo tu capacidad como líder, ¿okay? Porque el líder es el que protege a los suyos. No es que arrastra a los suyos y los pone y los barre el piso con ellos, no, ¿okay? Para satisfacerse, sino lo hace para proteger el alma de la persona. Ahora, para proteger el alma de esa persona tiene que cuidar de su propia alma, porque resulta que esa persona también tiene una naturaleza pecaminosa con áreas de debilidad. Entonces él quiere compartir su área de debilidad con la otra persona, y lo que hace con la otra persona es que la va a usar para compartir su área de debilidad, pero le va a vender el asunto de que no, yo lo hago por ti. No, no lo está haciendo por ti, lo está haciendo por ti. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, pero ese es el ser humano. El ser humano hace eso y lo único que detiene eso es la palabra de Dios. Ahora, nosotros no vamos a juzgar, porque nadie es perfecto. Bajo la palabra de Dios, tú te das cuenta de qué pasó y solamente hay que orar, hay que pedirle a Dios que te fortifique en tu área de debilidad, porque nadie es perfecto, ¿okay? Y por eso no se va a desmoronar el matrimonio, sino a lo contrario, los dos juntos al Señor para que fortalezca, y, o sea, hay que comprender esa cosa. Todo esto es parte, pues, de lo que es la palabra de Dios en nosotros. Entonces, aquí vemos que tal creyente ha llegado al punto de la saturación de la miseria autoinducida. Él mismo se la ha probado, se la ha traído, y ha obstruido a los dispositivos para resolver problemas que lo pudieran ayudar. Porque cuando estás en la emoción, tú no puedes hacer uso de los dispositivos para resolver problemas bíblicos. Porque estás en la emoción, estás en lo que no tienes que estar. Entonces el miedo es una contradicción al plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia.
No pueden existir contradicciones en el plan protocolar de Dios. Y por eso la vida fragmentada no es parte del plan protocolar de Dios. La vida fragmentada no es parte. Cuando la persona se fragmenta, es porque ha estado incurriendo mucho en el sistema cósmico, se está destruyendo, se está fragmentando. Entonces la arrogancia contradice el plan protocolar de Dios. Fíjense en esto. El sentimentalismo contradice el plan protocolar de Dios. ¿Okay? El sentimentalismo contradice el plan protocolar. No estoy diciendo que la persona no sea sensible a las necesidades de otra persona. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay personas que tienen dones espirituales y tienen dones humanos de ayudar a las personas. Y es algo maravilloso que Dios ha dado a la faz de la tierra. ¿Okay? Es algo maravilloso de cuando tú estás en el momento más necesitado, de que existe un alma misericordiosa que esté contigo. Porque esa persona tiene un don que le hace hacer eso. ¿Me explico? Pero cuando hablamos del sentimentalismo barato, ¿okay? Entonces tenemos un problema mental, tenemos un problema que no está subordinado a las normas, a los principios de Dios. Porque yo quiero que ustedes sepan que Dios es misericordioso. Y esa persona que está en la parte correcta está siendo misericordiosa, expresándola de esa manera. Pero el sentimentalismo no. El sentimentalismo es algo que está contrario a la palabra de Dios y al plan protocolar de Dios. Y la ignorancia de la doctrina contradice al plan protocolar. La ignorancia de los dispositivos para resolver problemas contradice el plan protocolar de Dios. Entonces la ignorancia acaba con nosotros. No podemos mantenernos ignorantes. Mientras más rápido conocemos, mejor nos va. Entonces, las contradicciones son eliminadas a través de la rehabilitación epistemológica. Nosotros vamos creciendo, conociendo la parte espiritual, y eso nos va dando a nosotros las nuevas normas y principios con las cuales nosotros podemos vivir nuestra vida de la manera correcta. Es un proceso, porque la pelea es con la naturaleza pecaminosa, como comprenderán. Y no solamente tienes ese problema. Los problemas que tenemos nosotros son grandes, no vayan a creer. Primero, que somos imperfectos. Somos imperfectos porque tenemos, aquí se los voy a poner, tenemos la naturaleza pecaminosa humana, la carne, la naturaleza pecaminosa humana. Pero además de eso, que con esta tenemos que pelear con las áreas de debilidad, ¿verdad? Que son tremendas, porque eso está dentro de nosotros. Pero después tienes al mundo y lo que ofrece al mundo, que es el deseo de los ojos, la vanagloria, la posición, que quiero tener esto y que quiero... ¿okay? Muchas cosas que no es malo tener cosas, pero que no sea lo primordial en nuestra vida, ¿verdad? Y después tienes a la religión y la organización del sistema cósmico, la filosofía, la religión. Todo eso está en contra de nosotros. Por ejemplo, usted, hablando de filosofías, bueno, la filosofía que nos presenta a nosotros el problema del coronavirus o del CCP, que es el virus del Partido Comunista, básicamente eso es lo que es. Eso proviene de una filosofía. La filosofía es que ellos quieren gobernar al mundo entero. Para gobernarnos tienen que destruir. Para destruir tienen que acabar con la economía, ¿verdad? Tienen que acabar con las personas, tienen que sujetar a las personas a el yugo de la autoridad de la persona que conoce las cosas. Tú no las conoces, tranquilo ahí, quédate tranquilo. Haz lo que yo te digo. Métete en tu casa y no salgas. ¿Se dan cuenta? Eso es parte de la filosofía del mundo. Es parte del sistema cósmico. Entonces, todos estos ataques que nosotros recibimos del mundo tienen que ver con esto. Pero además de estos dos, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Que es, o sea que lo único que puede contra todo eso es la palabra poderosa de Dios. Entonces, todas estas contradicciones son eliminadas a través de la rehabilitación epistemológica, con la palabra de Dios, porque estamos recibiendo información espiritual para los hijos espirituales de Dios. Y eso es lo que contradice al mundo. Eso es lo que elimina las mentiras del mundo, porque puedes ver la verdad de Dios. Entonces, las contradicciones son eliminadas y reemplazadas por los 10 dispositivos para resolver problemas de la edad de la iglesia. Dios es perfecto, ¿ok? Y por eso su plan es perfecto. Y el Dios perfecto ha diseñado un plan perfecto para seres imperfectos que somos nosotros, que tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, la preocupación, el miedo y la ansiedad son una contradicción para el plan, propósito y voluntad de Dios para tu vida. Aléjate del miedo, aléjate de la preocupación, aléjate de la ansiedad. Para nada. Estás en el plan de Dios. Tu Padre es el dueño de todo. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes lo que Él te dice? Trabaja. Dale gracias al Señor. ¿Okay?
olvídate de ciertos asuntos. Te da información para que tú puedas cuidar de ti. ¿Ok? Una de las informaciones que Dios te da es cómo comer adecuadamente, de la manera correcta. ¿Ok? Las madres, por ejemplo, las personas que cocinan dentro de la casa, deben conocer un poquito de dietética. ¿Okay? Hoy en día las cosas no son como eran antes, todo es premanufacturado, y eso tiene una serie de cosas que son dañinas para el cuerpo humano. Entonces, toma información para que prepares las cosas, no que te va a salir la comida peor que antes, no, te va a salir muy buena, pero vas a escoger lo que vas a comer para que te vaya bien, ¿okay? Para que tu salud sea estable. Entonces, etcétera. Pues hay una serie de aplicaciones muy interesantes en todo esto. Ningún creyente puede ejecutar el plan protocolar de Dios mientras se encuentre en un estado de miedo, preocupación, odio, ira, ansiedad o cualquier otro pecado emocional. ¿Ok? Tenemos que tener eso en mente. Yo pensé que iba a concluir esta doctrina hoy, pero tengo muchísima más información y tengo muchísimos versículos bíblicos que les tengo que dar, y yo creo que me voy a demorar una clase más en terminar toda esta información para después entrar de nuevo a nuestro tema, que es Deuteronomio 17. ¿Okay? Pero como ustedes pueden ver, todo esto es muy interesante, sobre todo para el momento en que vivimos, para que la palabra de Dios a nosotros nos estabilice, nos dé la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar. Bien, con esto en mente vamos a concluir. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra estabilidad y para tu gloria. Te pedimos que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.